Muy buenas noches, reciba la más cordial bienvenida de su amigo y pastor Freddy Lor. Hoy vamos a tener el estudio número 32. Estamos en la serie Jesucristo, mi Señor y mi ejemplo. Y hoy el estudio sumamente interesante. Vamos a ver un tema que es un poquito complejo, pero igual, no se preocupe que lo vamos a hacer sencillo para que todos podamos entender. Vamos a hablar acerca de las dos naturalezas de Jesús. En Jesús, Él es el único ser humano que ha tenido dos naturalezas. La humana, como cualquiera de nosotros, esa sí la tenemos nosotros, y la divina. O sea, en palabras simples, Jesús era al mismo tiempo Dios y hombre. Nosotros solo somos humanos, nada más, ¿no? Las dos naturalezas de Jesús. El tema del estudio de hoy, Jesús, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Vamos a orar y así pues empezamos con el estudio de hoy. Amado Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por darnos la oportunidad de aprender. En la palabra encontramos revelado todo lo que tú quieres que sepamos, lo necesario para vivir bien y para prepararnos para tu venida. Que el estudio de esta noche sea de gran ayuda para todos nosotros. Abre nuestra mente, prepara el entendimiento de cada uno de nosotros para aprovechar al máximo lo que tú nos quieres enseñar hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. San Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Y luego voy a leer el versículo 14. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El 14 dice, y aquel verbo, hablando del mismo verbo que habla en el capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice, y aquel verbo fue hecho carne, se hizo humano. Aquel verbo fue hecho humano, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Hay quienes dicen, no sé si usted lo ha leído, lo ha escuchado, pero hay quienes dicen que cuando Jesús murió en la cruz, como Él era divino, como Él era Dios, los golpes, las heridas, las espinas que perforaron su cabeza, la lanza que perforó el costado, los clavos, dicen, todo eso a Él no le dolió, porque Él era divino. Entonces la sangre salía, pero había algo en la naturaleza de Él que lo hacía diferente y por lo tanto no le dolía. Algunos explican de esa manera, y la única forma de entender que Dios haya hecho que su Hijo amado muera así, claro, porque no le dolió como nos hubiera dolido a cualquiera de nosotros. ¿Qué le parece eso? Algunos dicen semejante cosa. Los golpes, las heridas no le causaban dolor porque Él era Dios. Otros dicen, Jesús no era Dios, Él no era divino, Él era solamente humano, era un hombre, un profeta, un gran maestro, pero nada más. Ahora yo le pregunto, ¿cuál cree usted que está en lo correcto? ¿El que cree que Jesús, como era divino, no le dolió nada? ¿O el que cree que Jesús era solo humano y no tenía nada de divino? ¿Cuál de los dos está en lo correcto? Bueno, ninguno de los dos. Porque Jesús sí era divino, pero el dolor que sufrió, las heridas, la sangre, los golpes, fueron reales. El dolor era real, porque lo recibió en su cuerpo humano. Y por lo tanto, todo lo que se le hacía a ese cuerpo sentía como siente cualquier humano. Una pregunta más que le hago aquí. Piénsela bien porque esta es un poquito complicada. No vale responderla así nomás. A ver. Cuando Jesús vino acá a la tierra,
cuando vino acá a la tierra y se hizo hombre, porque eso sí sabemos que nació en María, obviamente se hizo hombre, se hizo humano. Cuando Jesús vino a la tierra y se hizo hombre, ¿dejó de ser Dios durante ese lapso de tiempo? Desde que nació, desde que se engendró en el vientre de María hasta que murió crucificado, ¿Jesús dejó de ser Dios? O sea, había sido Dios, dejó de ser Dios y cuando resucitó volvió a ser Dios. ¿Qué dice usted? ¿Dejó de ser Dios o se mantuvo? Dice, no, Él venía siendo Dios, siguió siendo Dios mientras se hizo hombre, resucitó y seguirá siendo Dios. Bueno, realmente Jesús nunca ha dejado de ser Dios, ni dejará tampoco. Pero durante el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra físicamente, tampoco dejó de ser hombre. O sea, no hubo momentos en que decía, ahorita, qué sé yo, en este momento que me van a colgar en el madero, me hago Dios, para que no me duela. O sea, como que jugaba con las dos naturalezas así. Me hago Dios, me hago hombre, me hago Dios, me hago hombre. No. Cuando estuvo acá en la tierra, fue humano todo ese tiempo y en condición humana. En su condición humana, como cualquiera de nosotros, sintió sed, dolor, tristeza, todo lo que siente uno, en la misma intensidad que hubiéramos sentido cualquiera de nosotros. Vamos a hablar de algo que se conoce como la unión hipostática, con H, hipostática, la unión hipostática. Y usted dirá, ¿y qué cosa es eso? Bueno, esta es una palabra teológica. Cuando hablamos de una palabra teológica, es que es una palabra que no está en la Biblia tal vez, pero tiene un significado bíblico. Es una explicación de una verdad que está en la Biblia, no con esa palabra, pero sí está la verdad. Por ejemplo, una palabra teológica es la palabra Trinidad. ¿Sabía usted que la palabra Trinidad no está en la Biblia? La palabra Trinidad no está, pero la doctrina o la enseñanza de la Trinidad sí está. La Biblia habla de un Dios manifestado en tres personas. Entonces, los estudiosos buscaron una palabra teológica, una palabra técnica, digamos, que describa ese hecho. Entonces, para referirse a la existencia de un Dios en tres personas, buscaron el término teológico Trinidad. En este caso, para explicar las dos naturalezas en Jesús, la humana y la divina, buscaron este término que se llama unión hipostática. La unión hipostática. Dice, este es un término que busca explicar cómo Jesús era al mismo tiempo humano y divino. Jesús ha existido siempre y ha sido Dios. Siempre, desde la eternidad ha existido y Él ha sido y será Dios. Juan 8:58, Juan 10:30 son versículos que hablan de la eternidad de Jesús. Jesús dijo, porque le decían, tú te crees más grande que Abraham, los fariseos le decían, tú te haces el mucho, ¿no? Que eres más viejo que Abraham, no tienes ni 50 años y te haces el... Jesús les dijo, antes de Abraham yo ya existía. ¿Qué está hablando Jesús allí? Le dice, yo soy eterno. Yo vivía ya, solo que no estaba humano, no me había hecho humano, pero estaba divino, como divino. Yo estoy desde la eternidad. Junto al Padre hemos existido siempre. Creamos todo, formamos todo. Entonces, eso es la unión hipostática, una forma, un término que explique ese milagro, ¿verdad? Eso que no es normal para nosotros, de que en una persona habiten dos naturalezas, la humana y la divina. En la encarnación, o sea, cuando Jesús se hizo carne, no es reencarnación, eso es otra cosa. En la Biblia no habla de reencarnación, esa no es una doctrina cristiana. Los cristianos no creemos en la doctrina de la reencarnación, que dice que una persona existe, muere y vuelve a nacer en otra persona o en otra especie. Eso es la reencarnación, vuelve a vivir de nuevo. Eso no está en la Biblia. Pero la encarnación es que Jesús fue espiritual y
tomó forma humana, se hizo carne, eso sí es correcto, es lo que dice aquí, el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, a eso se llama la encarnación de Jesús. Jesús tomó la naturaleza humana, pero en ese tiempo que se hizo humano, que estuvo en la tierra, no dejó de ser Dios. Habitaban en él las dos naturalezas. Mientras Jesús estuvo acá en la tierra, él fue la suma de las dos naturalezas, la humana y la divina. O sea, se puede decir que Jesús era 100% humano y al mismo tiempo 100% divino. Algunos dicen entonces que era 50% humano y 50% divino y allá completaba el 100%. No, Jesús era 200%. 100% humano, humano como nosotros, y 100% divino, divino como Dios. Las dos, ¿ya? Las dos naturalezas de Jesús no estaban mezcladas. Eso sí es importante aclarar. No, entonces dice, pues ahí sí tiene sentido lo que dicen, cuando le metían los clavos no le dolía. Las dos naturalezas no estaban mezcladas. Ahí adentro revuelto Dios, o sea, si le hacían una operación, dicen, no tiene corazón como el de los otros, tiene un corazón espiritual, tiene sangre de otra. No. Su sangre era normal, o sea, si le hacían un examen de laboratorio, era sangre normal, su piel era normal, su pelo era normal, todo como nosotros. Y al mismo tiempo era Dios, pero no es que tenía la mezcla de ambos componentes, humano y divino. No estaba mezclado. Dice, de hecho, Jesús cumplió su ministerio, sufrió, murió y resucitó, soportándolo todo en condición humana. La Biblia dice que Jesús padeció, y la palabra padecer significa sufrir. Y dice, y por lo que padeció, aprendió obediencia. En otra parte dice, Jesús fue tentado en todo, en semejanza de hombre, lo que significa en la misma forma como los hombres sufren. Y claro, dice, pero no pecó, no cedió nunca frente a la tentación. Vamos a estudiar por separado primero el Jesús, hijo del hombre, y luego el Jesús, hijo de Dios. Jesús, el hijo del hombre. Vamos a leer en Mateo 20:28. San Mateo, capítulo 20, versículo 28. Dice, como el Hijo del Hombre, ahí aparece, y hijo y hombre están con mayúscula, porque se está refiriendo a Jesús, no a cualquier hijo, ¿no? Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está hablando de Jesús como el Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere? A su naturaleza humana. En la Biblia, este dato es importante, por favor, anótelo, grábeselo en la memoria, en la cabecita. En el Nuevo Testamento, Jesús es llamado, sea por él o por alguien más, llamado Hijo de Hombre 88. Es un número fácil, 88, ¿no? 88 veces. 88 veces. En el Antiguo Testamento también se usaba la frase Hijo de Hombre, pero no para hablar, a referirse a Jesús. A ver, las 88 veces se encuentran en el Nuevo. Se refieren a Jesús como el Hijo del Hombre, el Hijo de José, quiere decir el Hijo de José. En el Antiguo Testamento se usaba la frase Hijo de Hombre, pero no para referirse a Jesús, sino a cualquier persona. A cualquier persona. Hijo de Hombre simplemente quiere decir uno que comparte la naturaleza y las cualidades humanas. Por ejemplo, en Ezequiel 37 habla del valle de los huesos secos. Dice allí que había un valle de puros huesos secos y Ezequiel le pregunta a Dios, le dice, ¿y este valle y estos huesos qué significa? Y Dios le dijo, Hijo de Hombre, ¿no? Le dice, profetiza sobre estos huesos. Le está diciendo humano, hijo de papá y mamá, humana.
declara, profetiza sobre estos huesos, y estos huesos vivirán. Y dice que él empezó a declarar la palabra y los huesos empezaron a juntarse, la calavera se empezó a formar y todo el esqueleto, y luego empezó a salir carne, tendones, piel, y se levantaron. Era una visión, el Valle de los Huesos Secos fue una visión de la realidad espiritual de Israel, que estaban muertos, pero que podían, por el poder de Dios, volver a revivir, volver a crecer. Muy bien, la humanidad de Jesús es real y no fingida. Por favor, nunca se olvide, Jesús se hizo humano, pero su humanidad no era fingida. Dice, me hago el humano, me hago para que ellos piensen que soy como ellos, pero no soy. No, su humanidad no fue fingida. Tuvo hambre, tuvo sed. Jesús se cansaba. Su tristeza era real. Jesús lloró. Jesús se enojó cuando los discípulos no aprendían, no entendían. ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes repitiéndoles lo mismo? Cuando sacó a los mercaderes del templo, se enojó, pero no pecó. Lo que la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, ¿no? Cuando Jesús murió, realmente sintió el dolor de la muerte. Muy bien, ya vimos a Jesús, el Hijo del Hombre. Ahora vamos a ver a Jesús, el Hijo de Dios. Lucas 1:35. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Mire lo que dice aquí. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, eso le dijo el ángel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. El Altísimo es el nombre que se le da, uno de los nombres que se le da a Dios. El poder de Dios, en otras palabras, Altísimo es porque es Dios que está por encima de todo, ¿no? El Dios soberano. Dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque no es José el que va a poner allí su parte. Él es Jesús, es el resultado de la obra milagrosa de Dios. Dios vendrá y pondrá en ti, María, en tu vientre, la simiente, la semilla que dará como resultado la vida de Jesús encarnado. Algo que nunca más ha pasado ni pasará, ¿no? Pero un acto milagroso. ¿Pero qué dice allí? Y ese santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Eso se refiere, cuando dice Hijo de Dios, se refiere a su naturaleza divina. Jesús no es Hijo de Dios en el sentido humano, o sea, como nosotros que somos hijos de Dios. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. No se refiere en ese sentido. Se refiere a su encarnación, que habiendo sido espiritual, existido como espíritu, ahora en el vientre de María toma cuerpo humano. Su encarnación fue un acto milagroso. Se le llama hijo en cuanto a que fue concebido directamente por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo puso la semilla, como ya lo dije, para que se forme Jesús. Entonces María aporta la parte humana y el Espíritu Santo aporta la parte divina. Allí, cuando el Espíritu Santo viene y cubre a María y pone en su vientre la semilla de Jesús, entonces hay la unión por parte de Dios, la parte divina, por parte de María, el lado humano. Allí es que se forma el Jesús, Hijo de Dios e Hijo de Hombre. ¿Por qué Hijo de Hombre? Recuerde, por el lado humano de María. Por ese lado, ¿no? Luego le conocían también a Jesús como Hijo del Hombre para referirse a hijo de José. José no fue padre biológico de Jesús. José fue padre
adoptivo, el padre que lo adoptó, lo prohijó, ¿no? Lo adoptó. Entonces, en ese sentido, Él es papá, pero no fue papá biológico. Jesús no tuvo papá biológico acá en la tierra. Su padre espiritual fue el Padre, el Altísimo, fue Dios, a través del Espíritu Santo. Muy bien, dice en Juan 19:7, los judíos pedían que Jesús fuera crucificado por haber dicho que era hijo de Dios. Ellos sabían que decir eso era pecado. Que alguien venga y diga yo soy hijo de Dios era una blasfemia, era una ofensa capital. Ellos dijeron, Él dice que es hijo de Dios, por eso merece morir, porque ningún hombre puede atribuirse semejante cosa. O sea, ellos entendían que cuando Jesús decía hijo de Dios, no se refería a que era cristiano. Era como nosotros, yo soy hijo de Dios. No, ellos sabían que estaba diciendo, soy de la misma naturaleza de mi Padre. Y por eso dijeron, Él debe morir, porque está admitiendo que Él es divino. Pero Jesús lo admitió varias veces, Él lo dijo, porque realmente no estaba mintiendo. Pablo dijo también, en Colosenses 2:9, Pablo dijo, en Él, en Jesús, habita la plenitud de la deidad. Esa palabra, ese versículo es poderoso. En Jesús habita la plenitud. La palabra plenitud en griego es pleroma, significa completamente. O sea, Jesús no es que tiene, dice Dios, te voy a dar un poquito de divinidad. No, en Jesús habita, cuando estuvo acá, habitaba completamente toda la divinidad. No era un 10% divino, 50% divino, no, plenitud total. Por eso decimos 100% divino, porque la misma Biblia lo declara. La pregunta del millón, la pregunta clave aquí es, ok, ya tengo claro, Jesús era humano, 100%, Jesús era divino, 100%, pero la pregunta, ¿Jesús usó su naturaleza divina mientras estuvo acá en la tierra? Se la hago a usted, por favor, antes de responderle para ver. ¿Jesús usó su naturaleza divina acá en la tierra? Si usted dice sí, le pregunto, ¿cuándo? ¿Se acuerda algún momento en el que Jesús hizo algo o dijo algo que un humano no hubiera podido hacer o decir? ¿Algún milagro, alguna cosa que usted diga? Claro, por ejemplo, cuando calmó la tempestad, eso no era humano, ese era Dios mismo. ¿Cómo puede orar y decir enmudece y calma y de pronto todo se vuelve quieto? O otro momento tal vez, cuando tal vez alguien diga, a ver, cuando resucitó a Lázaro, cuando caminó sobre las aguas. No, esos son milagros ya fuera de serie, ya que pueda caminar encima de las aguas. A ver, Pedro también caminó. Pedro era Dios. Aunque caminó un rato y se hundió, no porque tenía que hundirse, sino porque dudó. O sea, si Pedro se hubiera mantenido creyendo, hubieran caminado el rato que hubieran querido. Así que caminar sobre las aguas no lo hace divino a Jesús. Pedro caminó también sobre las aguas, un rato, ¿no? Pudo caminar. Muy bien, la respuesta entonces a la pregunta, ¿Jesús usó su naturaleza divina acá en la tierra? La respuesta es un rotundo no. Jesús nunca utilizó su naturaleza divina para soportar o para enfrentar o para desarrollar su ministerio terrenal. Vamos a verlo en Filipenses 2, del 6 al 8. Filipenses 2, del 6 al 8. Mire lo que dice aquí. Dice así, el cual, hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual. Esa palabra que algunos dicen Jesús era menos, los testigos de Jehová dicen que Jesús era menos que Dios. Seguro esta parte tuvieron que haberla arreglado en su Biblia, porque aquí dice, el cual, siendo, no dice parecido, medio igual, no, siendo igual a Dios, perdón, dice, no estimó esa posición, ese rango que tenía como cosa a que aferrarse. O sea, Jesús no se aferró a la gloria, al poder que tenía cuando vino acá a la tierra, sino que se despojó.
¿Qué quiere decir la palabra despojarse? Cuando se dice que una persona se despoja de la ropa, o dice que otra persona le despojó de la ropa, le quitó la ropa. Despojarse significa desprenderse, quitarse de encima algo. Se despojó. Entonces dice aquí que Jesús se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir? La gloria divina que tenía, dijo, no la voy a usar. Aquí la dejo. No es que dijo, no la quiero, no la tengo, dejo de ser Dios. No. Es como que alguien tenga la ropa y dice, me la despojo, pero no significa la quemo, la deshago. No, aquí la dejo, solo que no me la voy a poner, porque me voy a poner otra. Entonces, lo que Jesús hizo aquí, según dice la Biblia, se despojó de su naturaleza gloriosa o divina, la deja aquí para no ocuparla. ¿Sí? Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, igual como cualquier hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte, y vaya qué muerte, ¿no? Muerte de cruz. Entonces claramente dice ahí que Jesús se despojó. En Hebreos, ya aquí está claro que Jesús, su gloria no la ocupó, su capacidad, sus facultades divinas no las ocupó. En Hebreos 4:15, dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, en las mismas condiciones que somos tentados los humanos, pero no cedió a la tentación, no pecó. Cuando Jesús hizo milagros, ojo, aquí viene la respuesta. Cuando Jesús hizo milagros, los hizo por el poder del Espíritu Santo. Cuando calmó la tempestad, cuando caminó sobre las aguas, cuando sanó a los paralíticos, a los ciegos, cuando resucitó a Lázaro, todos los milagros. Cuando Jesús hizo esos milagros, los hizo por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también puede hacer milagros a través de nosotros. El Espíritu Santo, algunos no creen en eso, no. El Espíritu Santo también puede hacer milagros a través de nosotros. O sea, alguien me pregunta, ¿pudiera, pastor, me está diciendo usted que pudiera un hijo de Dios, un creyente en este tiempo, ser usado por el Espíritu Santo para orar que calme la tempestad? Sí, Señor. Yo estuve presente en una ocasión que ocurrió un milagro como ese, en la ciudad de Ambato. Estábamos para una cruzada, una campaña con Gigi Ávila. Algunos lo conocieron, lo oyeron predicar, un puertorriqueño, hombre de Dios, un hombre usado por Dios tremendamente. Iba a haber una campaña en el estadio ¿cómo se llama el estadio de Ambato? Bueno, se me fue el nombre ahora. Y el estadio no tenía techo, ¿no? Todos los graderíos así descubiertos. En la tribuna había por ahí un medio techo, pero el resto todo así nomás. Y había bastante gente. Habían ido de todo el país en buses, de acá de Santo Domingo fuimos, del Carmen. Entonces había mucha gente. Y de pronto se puso el cielo bien oscuro, bien nublado, con amenaza de lluvia. Era tiempo de lluvia, ¿no? Y recuerdo, hermanos, ya empezó a hacer viento, a caer las primeras gotas de agua. O sea, ya era inminente el aguacero que se venía. Hermanos, y el hombre dice, vamos a orar y vamos a reprender estas nubes. Y hace una oración, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, oró increíblemente, así, milagrosamente, porque no se puede decir de otra manera. En cuestión de minutos empieza a despejar el cielo y no llovió. Supimos los que estamos allí que había ocurrido un milagro. Así que si alguien dice, y no vamos a decir que Gigi Ávila era Jesús, que era divino, no, humano. Y tantos milagros que han ocurrido de sanidad, de cosas como esa. Entonces, un creyente sí puede. Y lo que Jesús hizo, los milagros que hizo, los hizo por el poder del Espíritu Santo. Voy a leer en Juan 14:12. Juan 14:12. Mire lo que dice aquí.
Dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, esto dijo también Jesús. Les digo la verdad, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Dice, si alguien cree en mí, el mismo poder de Dios que me respalda a mí lo va a respaldar. El que cree en mí, las mismas obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Ah, puede hacer milagros más grandes, sí. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y voy allá, y desde allá voy a respaldar. Acuérdense, Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Entonces, es bíblico que un ser humano pueda ser usado por Dios para milagros, para señales, para prodigios, sanidades y cosas así, no porque uno es divino, sino porque el Espíritu Santo que obró en Jesús, obra también en nosotros. Conclusión. Al saber que Jesús, siendo Dios, se despojó de su gloria y se hizo hombre, no nos queda más que maravillarnos, alabarle y agradecerle totalmente y decir, tomo hoy la firme decisión de vivir para ti. ¿Cómo puede ser que siendo divino te despojaste de la gloria para venir a vivir en este mundo lleno de tanto conflicto, de gente tan mala? Todo lo hiciste por amor, sufriste golpes de verdad, heridas de verdad por mí. No, voy a amarte, voy a servirte. ¿Qué es para mí que alguien se me burle? No es nada. Que alguien me diga, hermanito, aguantaré eso, tú aguantaste más, tú sufriste más. Así que Jesús, más bien tal vez alguien sienta decir, te pido perdón, porque no he valorado tanto amor derramado en esa cruz. Tanto que hiciste por mí. Jesús dejó su gloria al morir por nosotros. La pregunta es, ¿qué estaría dispuesto usted a dejar por amor a Jesús? Jesús dejó su gloria, dejó todos los honores, todo lo que tenía, se despojó para enfrentar humanamente los dolores de la muerte. ¿De qué estaríamos dispuestos nosotros a despojarnos? Hay gente que no renuncia a un amigo y dice, no, mi amigo me dijo que si soy hermanito. Hay algunos que no dejan a un novio impío, a una novia impía. ¿Estaría dispuesto a despojarse de algo por amor a Jesús? No es que Jesús me pide que deje todo, ¿no? Pero si hay algo que interfiere, hay algo que es contrario a la voluntad de Dios, deberíamos decir, no, por amor a Jesús voy a dejar esto, voy a dejar este vicio, voy a dejar esta mala amistad, por amor a Jesús. Oremos. Gracias, amado Padre, gracias por hablarnos hoy, gracias por tu palabra, gracias por este hermoso estudio que nos permite conocer un poco más a Jesús, nuestro Señor, nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo, a quien nosotros queremos seguir. Gracias, Padre, porque tu palabra nunca regresa vacía, siempre habla al corazón del que está sediento, del que escucha con reverencia. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La tarea para esta semana es memorizar Filipenses 2, el versículo 5 y 6. Filipenses 2, versículo 5 y 6. Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana.